Hola queridos magos, ¿cómo están? Hoy día, hola queridos magos, ¿cómo están? Bienvenidos de verdad a este segmento nuevo que quiero hacer, en el que les quiero hablar mucho más sobre lo que es magia y sobre cuáles son las cosas importantes para ser un buen mago, bajo mi criterio por lo menos. Obviamente pueden haber muchas más, pero lo que yo considero que es importante y lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años, quiero tratar de compartirlo con ustedes y hacer videos mucho más extensos hablando de esto. Y por eso es que hoy día quiero hablar de uno de los temas que es más recurrente y del que me han preguntado muchas veces y que sale mucho entre otros magos y es una discusión muy común, que es qué hacer con los espectadores difíciles. Estoy también aquí con un torpedo por si acaso me ven leyendo de repente, pero es para anotar varias ideas que tuve y las que fui desarrollando sobre el tema. Primero que nada, bueno, por si no me conoces, mi nombre es Alejandro León, soy Alejo Mágico en Instagram, tengo 13 años haciendo magia, me encanta la magia, adoro la magia, me encanta estudiarla y me encanta mucho todo lo que es, toda la teoría que hay detrás, porque yo soy fiel creyente de que cualquiera puede hacer un truco, pero la magia es algo mucho más profundo y involucra mucho más sentimiento para poder hacerla y involucra mucho más saber también manejar al público y poder ver cómo poder conectar con cada una de las personas para crear un efecto y al final una reacción mucho más potente. El objetivo, como les decía, de este video es básicamente proporcionarle algunas herramientas de lo que yo he aprendido sobre cómo manejar a un espectador difícil, porque son una gente odiosa y hay que saber tratarlo. Para el mago le complican la existencia, pero hay varias formas de saber tratarlo y te voy a decir algunas. Primero que nada, digamos que es un espectador difícil, ¿cierto? Esta es una definición que yo escribí brevemente y te la voy a leer. Pero básicamente los tipos de espectador difíciles son el escéptico, el que interrumpe, el que intenta arruinarte el truco y el borracho. Y esos son los peores, pero vamos por cada uno. Obviamente el escéptico es el que está todo el rato dudando, que es normal porque eso está muy interiorizado en cada uno de nosotros, que no queremos creer que la magia existe de alguna manera y obviamente tratamos de encontrarle una solución lógica. Pero el espectador difícil es el que está todo el rato cuestionándote, cuestionándote, cuestionándote. Por ejemplo, a ver, levántate la manga, a ver, déjame revisar acá, déjame revisarte el bolsillo, ¿qué tenía en la otra mano? Todo ese tipo de temas. ¿Qué tienes que hacer con ese espectador? Te lo voy a decir, pero sigamos adelante primero. O no, vamos hablando en realidad primero de cada uno de ellos y te voy a ir hablando de cómo resolver con cada uno de ellos. Bueno, ese es ¿cómo te digo? El escéptico. Duda de todo, intenta descubrirte por todos lados y te trata de exponer para quedar él en una situación más elevada, de alguna manera. Muchas veces ese escéptico trata de, al tratar de exponerte, tratar de decir como soy más ingenioso, más inteligente que el mago. Es de la típica clase que te trata de arruinar el truco y son los menos deseados. A mí personalmente no me han tocado muchos de esos, gracias a Dios, pero cuando te tocan, tienes que sacarlos de la ecuación rápidamente. Entonces, ahí existen dos formas de hacerlo. La primera es desafiarlo, y esta no te la recomiendo, porque al desafiarlo, de alguna manera, en vez de construir algo entretenido para los dos o para el grupo gigante, se transforma como una pelea entre uno y uno. Y eso de alguna manera a ti como mago, como profesional, te va a tirar hacia abajo. Porque en el fondo tú estás contratado o estás haciendo magia para entretener. Pero aquí es lo contrario, en el fondo estás tratando de tú ponerte por sobre encima del resto y no es la idea es que sea, que en el fondo que todos lo pasemos bien cuando estamos haciendo magia. Tú como mago, yo por lo menos como mago trato de pasarlo siempre lo mejor posible porque a mí me encanta y prefiero ver las reacciones de la gente, o sea, yo lo paso bien con eso. Y para la otra persona también le encanta ver magia, a la mayoría le encanta ver magia y cuando hay en un grupo una persona así, la primera opción es desafiarlo, yo personalmente no te la recomiendo, a menos que tengas una historia que de alguna manera los dos salgan ganando, un truco que de alguna manera los dos tengan razón o que te acabe como con un chiste, algo que termine haciendo que los dos terminen en la misma posición. Pero si es un desafío en el que te quieres poner por encima del otro, yo por lo menos no lo recomiendo porque a la larga puede dañar tu reputación. Y la segunda opción para lidiar con esto, que lo tengo escrito por acá, es, primero que nada, no enfocarte en esa persona, olvídate de enfocarte en esa persona, trata de mantenerlo todo el rato cortándole las interrupciones, cortándole lo que tenga que decirte. Si ves que hay una persona mucho más animada en el grupo, dirígete todo el rato a ella.
y entre medio está esta persona, salta de acá a la que está acá, déjalo un poco marginado. Suena un poco duro decir, pero te va a servir mucho más, porque de alguna manera dejarlo fuera no va a permitirle hacer interrupciones y va a enfocar también a las personas que sí están disfrutándolo y que sí están ahí. Y eso va a dejar que fluya en el fondo. Y la persona que es escéptica va a seguir siendo escéptica, pero va a seguir siendo escéptica aquí y con la boca callada. Entonces a ti te va a permitir hacer la rutina perfecto, va a permitir que todos lo pasemos bien y después, si pasa algo más, ok, si lo quieren hablar después, ok, lo voy a hacer, pero después, y a ti te va a dejar hacer tu rutina tranquilo, hacer tu show tranquilo, y a la larga vas a estar feliz haciéndolo. O sea, trata de saltarlo, es lo que yo te recomendaría en el fondo. Si estás haciéndolo un tú a tú, solos, y es un escéptico, ahí podrías desafiarlo. Pero ahí ya es un tú a tú y lo puedes hacer obviamente, bueno, va a depender de tu personaje y de cómo seas tú en el desplante. Pero trata de, hacerlo tú a tú nomás. Después, ¿qué tenemos? Eso por lo menos para el escéptico. Obviamente, si tú tienes alguna idea o si tú ya has tratado con gente escéptica, déjalo en los comentarios y así con todos los que vamos a nombrar, por favor. El segundo, el interruptor. Este es el que tú estás tratando de hacer algo y te corta, y te corta, y te corta. Y eso también pasa mucho con el borracho, porque el borracho por lo general está todo el rato tratando de ser él el foco de atención. El interruptor no tiene por qué ser el foco de atención, pero en el fondo de repente están tan animados que están como encima tuyo todo el tiempo, pero desde un buen punto, digámoslo así. No es desde un punto de tratando de desafiarte o de arruinarte las cosas, sino desde un punto como de animado. Así que es un mal menor, digámoslo así, te sirve porque puedes usar a esa persona que está muy animada para que te ayude de alguna manera o tratar de hacerla parte también, pero le puedes poner ciertas limitantes. Obviamente, de nuevo, ahí va a depender de cómo tú lidias y cuál es tu personalidad, pero en el fondo puedes de una decir, este truco funciona solo si nos callamos todos. Por ponerte un ejemplo, este truco solo va a funcionar si nos concentramos y dejamos toda la concentración acá. Vamos a hacer un minuto de silencio. Puedes ir jugando con eso, pero en el fondo para ir de nuevo cortándole esos brazos, esas ramas que te van a impedir hacer bien el truco. ¿Qué otra estrategia? Es establecer, bueno, como te decía, el control sobre esta persona, establecer el control sobre la audiencia. Aquí soy el mago y yo les estoy presentando a ustedes mi rutina, así que por favor, ustedes escúchenme a mí. El por favor, yo lo descartaría, porque ya te pone, aunque suene muy educado, te pone en una posición un poco más de debajo. En una posición como de, por favor, pésquenme, por favor, escúchenme. Aunque lo digas de un tono, por favor, escúchenme. No, es mejor desplante. Aquí vamos a hacer magia, nos va a pasar increíble y lo primero que vamos a hacer, y tú sigue. Y si te interrumpe, sigue sobre eso. Y de nuevo, si te interrumpe mucho, igual que el escéptico, trata de dejarlo un poco marginado. Él va a seguir hablando y va a tratar de seguir interrumpiendo, pero tú te concentras en la otra persona y va fluyendo. A mí igual personalmente me gusta que me interrumpan de alguna manera porque me gusta ir improvisando mucho con los chistes de la gente. Trato de hacer hartos chistes y trato de ir conversando y entre medio ir haciendo los trucos. De esa manera se crea como un ambiente mucho más relajado y en el que todos quieren participar. Pero es una estrategia un poco arriesgada porque también se te pueden olvidar las cosas, puedes perder un poco el flow del show y eso de alguna manera puede bajar la curva de atención, que la curva de atención lo quiero hablar también para otro video. Y por último, bueno, tenemos, como te decía, establecer la audiencia desde el principio, tenerla bajo el control, usar el humor para desviar la atención, que es un poco lo que yo uso, y evitar un poco ese humor confrontacional. Y un ejemplo que te puedo dar y que lo tengo escrito acá es usar, como te decía, una broma, algún chiste. Si te salen algo para interrumpir, si es que eres rápido con los chistes, con las bromas, le sales con otras por encima, como que le contestas, nos reímos los dos y seguimos. ¡Pum! En el fondo, jajaja, y seguimos. Dale su momento para que él también esté cómodo, pero tú enfócate en el show. Perdón, me estaba muriendo de calor y tuve que sacarme el polero. Pero bueno, ahora sigamos. El tercero es el competidor. ¿Y quién es ese? El que busca el protagonismo también. Se diferencia un poco de los otros dos porque está realmente compitiendo contigo. Intenta buscar el protagonismo de alguna manera. Florerito. Es divertido porque los tres que te he dicho hasta ahora también
de alguna manera el borracho involucra a todos. Trata de hacerlas todas, me ha pasado, pero ya vamos a llegar a esa historia. El competidor, voy a tratar de decirlo bien claro qué estrategia es la que yo tengo y cómo te puede ayudar. La estrategia que tengo es involucrar al espectador de manera que sienta que está participando en lugar de competir. ¿A qué me refiero con esto? El que compite mucho, hay que darle un papel. Tiene que ser un papel que puede ser el competidor. Tú puedes tener algún truco que en el fondo seas el espectador contra el mago. O algún truco, pero que tú tienes que asegurarte que sea a prueba de fuego, a prueba de balas. Por ejemplo, yo uso la baraja invisible que me sirve de repente para ese tipo de cosas. Pero en el fondo, si te están compitiendo, si te están desafiando por el protagonismo, por favor, un aplauso para él, que venga para adelante, vamos a hacer un truco juntos. ¿Te animáis? Sí, perfecto. Por lo general esa gente se va a animar de todas maneras porque está buscando protagonismo. Así que invítala nomás y trata de hacerlo partícipe. Ahí obviamente tú buscas qué truco es el que más te sirve. Pero eso te puede llevar muy bien porque de alguna manera transformas un enemigo en tu aliado, en el fondo lo usas a favor tuyo y eso sirve bastante, así que te lo dejo ahí. ¿Qué otro ejemplo puede ser ahí? Obviamente tenemos el mazo invisible, te estoy tratando de pensar en qué otros trucos pueden funcionar muy bien. Podría ser un truco de mentalismo, algo que no involucre quizá usar alguna, obviamente elementos trucados por ningún motivo, no los uses porque el que está compitiendo de alguna manera siempre también va a estar buscando revisar las cosas quizás más de lo normal y si tienes alguna cosa que no tiene que verse, ponerla en sus manos es como dispararte en los pies. Está muy probable que es destinado a fallar, así que te enojo con eso. Después, por último, el cuarto es el desinteresado. Obviamente el que no muestra interés y el problema de ese no es que no te haga caso, que no te pesque, es que distrae al resto. Es el que empieza a hablarle a la oreja al resto y como que trata de cambiar la conversación. Cuando tienes desinteresados, hay dos opciones muy buenas. La primera, que a mí me ha pasado, es cuando tienes a alguien desinteresado, y esto lo habla Juan Tamariz, que si no lo conoces, investigalo, búscalo al tiro en YouTube, en Google, bueno, no hace falta que te hable más. Si no lo conoces, búscalo. Pero él, por ejemplo, habla de los hilos de atención, de cómo estar siempre conectando con la gente para que te estén buscando, siempre para en el fondo llamar la atención y que tú seas el protagonismo y que de alguna manera todos estén pendientes y no se distraigan con otras cosas. Si tú estás en un grupo en el que no logras conectar eso, y que me ha pasado, existen dos opciones. Yo siempre trato de, por lo mismo, estar involucrándolos a todos y que todos participen. Trato de hacer trucos cuando hago close-up, de que todos participen. Esto es un poco más difícil hacerlo en escenario, porque de alguna manera es difícil tener el control sobre todo. Tienes problemas también con las luces que te enfocan a ti, pero no a ellos. Es un poco más difícil medir esa temperatura, pero cuando es con close-up es más fácil y ahí tienes que hacer eso. Tienes que estar siempre constantemente, de alguna manera, buscando su atención, buscando de alguna manera hacerlos participar a todos. ¿De qué color te gusta más? ¿Cuánto mides? Bla, bla, bla. Y después haces algo de mentalismo, pero en el fondo estás todo el rato buscando a todos. Y eso es muy importante tener ese termómetro en todas las personas que estás haciendo el show para de alguna manera ir involucrándolos. Si notas al tiro un termómetro más bajo ahí al tiro tienes que tensar ese hilo, como decía Juan. Pero bueno, es muy importante eso porque si es que tienes un grupo que realmente no está interesado o que el 50% no está interesado, quizás probablemente sea más conveniente para ti terminar rápido tu rutina ahí. La cortas, ahí obviamente tú tienes que ver cómo lo haces. Yo tengo mis formas de hacerlo, pero no es el caso para este show, o sea, perdón, para este video. Cuando tienes que cortar eso, lo mejor es cortarte y irte a otro grupo que se interese por lo que hacen. Y eso es mucho mejor con la magia de close-up y que no funciona también en la de salón o escenario, porque ahí tú haces tu show, te contratan para hacer magia de repente, sobre todo si es escenario te van a contratar para hacer magia, en close-up podrías estar haciendo tú en la calle si quieres o para amigos. Ahí tienes que hacer el show completo y tienes que buscar la forma eficiente de llamar la atención y puede que no lo logres de frentón, pero tú tienes que seguir con el show y hacerlo entero. En cambio en el close-up, si tú ves que un grupo no te funciona, muchas gracias, que tengas un excelente día, noche, matrimonio, fiesta, en lo que estés y te vas al siguiente. Y al siguiente la temperatura va a estar mejor y tú vas a pasarlo más bien, tú vas a tener unas mejores reacciones, vas a hacer un show mejor porque tú también vas a estar animado con la gente. Así que ten ojo con eso. El desinteresado
te puede perjudicar más a ti, digamos, en tu estado de ánimo y en tu corazón, digámoslo así, que, que a alguien que te interrumpe o alguien que te desafía, porque no hay nada que duela más que el desinterés. Y tú estás haciendo algo interesante, algo entretenido, tú le estás regalando parte de lo que sabes, de lo que has estudiado, de lo que te has preparado, les estás regalando un momento que no tienen toda su vida, que quizás lo vean una vez en su vida. Y si no lo aprecian, sal de ahí, porque no lo merecen. Y tú no te mereces pasarlo mal por eso, o irte con un sabor amargo, porque a mí me ha pasado. Le haces magia, me ha pasado a un grupo de, me acuerdo perfecto, de 3 mujeres. Y una estaba desinteresada, pero realmente desinteresada, miraba el teléfono, miraba así, como, oigan, vámonos, hagamos otra cosa. Y las otras dos estaban muy interesadas. Pero ella era tan insistente que yo dije, oye, chao, muchas gracias a las otras dos, que bueno que lo pasaron bien y todo eso, que tengan una excelente noche. Y me fui, porque estar como recibiendo ese, digamos, un maltrato psicológico, si lo quieres ver así, no vale la pena. Como te digo, tú estás regalando algo muy especial y que muy poca gente tiene la oportunidad de ver. Así que aprecia a ti mismo en ese sentido. Y bueno, pasemos ahora al último y al peor de todos, que es el borracho. Obviamente es ruidoso, es disruptivo, a veces es agresivo, que es más peligroso todavía. Si tienes cosas que de repente tú usas con la gente que le das a elegir, qué sé yo, o algo así, puede que te lo destruya en segundos, porque una carta puede agarrarla y hacer esto, pisarla, no le va puede pasar. Y tenéis que tener ojo con eso. Por eso, obviamente, no sé, no vas a ir a una fiesta y hacer eh, magia con estas cartas Monarch, porque sabes que puede pasar eso, o tienes que estar dispuesto, obviamente, a hacerlo. Yo, por eso, ahí prefiero usar simplemente una Bicycle y si me pasa eso, ok, que la destruyan. Yo estoy regalando cartas todo el tiempo, así que no me va a doler tanto. Pero si quizás tienes un gimmick o algún accesorio más específico, tienes que tener mucho cuidado con dejarlo, usarlo a pasárselo a él, o quizás al amigo de él, porque él perfectamente se lo podría sacar de las manos y hacer algo que podría arruinar la experiencia para todos. No solo para ti, sino que para todos, y hay que tener ojo con eso. ¿Qué estrategias tengo? Primero, obviamente, calmado, tranquilito, trata de hacerlo parte dentro de, si es de las personas que está todo el rato interrumpiéndote, desafiándote, trata de hacerlo parte, pero de nuevo esta vez sí que tiene que ser algo que sea a prueba de fuego, que no te puede fallar, porque un borracho es impredecible, es lo más impredecible que hay, así que tenés que tener como mucho cuidado con eso. Trata de usar una bomba que sepas que sí o sí funciona. Obviamente, relajado, simpático, tranquilo, ríete con él, porque seguramente él también puede ser que se esté riendo, si está agresivo o no. Ahí ya, muchas gracias, sale, trata de obviamente involucrar al resto, de que en el fondo trata de que ellos se pongan de tu parte, de que todos estamos incómodos con esta situación. Puedes parar simplemente, decir, oye, muchas gracias, no, te alejas un poco, dejas de hacer magia un rato, como trata de enfriar, hacerles ver de alguna manera que la situación de él está incomodando. No por hacerlo sentir mal, sino porque en realidad puede ser perjudicial al final para tu show y es mejor hacerle sentir que no estás cómodo a que arruines tu show y a la larga tú podrías arruinar tu reputación como mago o vas a tener una mala experiencia. Es mejor evitarlo, o eso por lo menos es lo que yo hago. Me acuerdo que el último, tuve un show ahora hace poco que tuve que viajar al sur a una inauguración de una empresa y había uno de los gerentes que estaba pero borrachísimo, pero mal, 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 mal. Y estaba gritando, decía show, bla, bla, y estaba haciéndole al CEO, al gerente general de la empresa, con todos los otros gerentes estábamos haciendo ahí una rutina y apareció él y empezó a gritar y empezó que, ah, el mago, jajaja, como burlándose. Pero obviamente yo en este momento no voy a retroceder, dije, o sea, aquí yo estoy para atacar nomás. Y ahí obviamente saqué un truco especial que yo sabía que no me iba a fallar. Ven para acá y hagamos un show y riámonos juntos, jaja. Y le hice un truco que obviamente fue espectacular, a todos les encantó y todos se rieron y al final todos terminaron como así, de alguna manera riéndose con él, de él, un poco que fue chistoso, pero lo hice de parte, pero hay que saber que eso te puede pasar y para eso tienes que tener siempre un as bajo la manga, por decirlo de alguna manera. Así que ten mucho cuidado con eso. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Y lo que tengo por anotado por acá, perdón. ¿Cuándo es el momento? Bueno, como te decía,
tenemos mantener la calma, usar el humor y lo que te estaba diciendo antes que sí, era lo que te decía, saber cuándo hay que pedir ayuda. Y cuando hay que pedir ayuda es al resto, a la gente. Si ese curado que me tocó en ese show, en el último show que te estaba contando, hubiese sido agresivo, obviamente yo sabía que la gente estaba de mi parte y que lo iban a frenar. Pero hay veces en que eso no pasa. Y ahí te toca retroceder nomás. O sea, no es tu público, sal de ahí. Pasa muy poco, o sea, a mí nunca me ha pasado personalmente, pero sí lo he escuchado. Si te llega a pasar, de nuevo, no te merecen, así que sal de ahí. Ahora que tenemos el tema de cómo son los tipos de espectadores difíciles, quiero hablarte un poco sobre el manejo de las situaciones difíciles. Y para eso te quiero dar en realidad 5 tips muy precisos que te van a ayudar a esto. El primero es mantén el control. Te lo acabo de decir, te acabo de hablar de eso, pero ten el control sobre ti y la calma sobre ti. Es importante mantener la calma, no perder el control del espectáculo, porque si a ti te ven nervioso, tú transmites nerviosismo y la otra gente también se va a poner nerviosa. Tú deja que fluya. Como te dije antes, permítete fallar a veces, y eso puede pasar, pero deja que fluya. Si a veces no te sale, tú sigue tranquilo, porque sigue seguro de que sabes mucho más que ellos. Siempre asegúrate de ser el más inteligente dentro de la sala, por lo menos en este caso. Porque, a eso me refiero con la magia. Si tú estás con otros magos y tú haces magia para otros magos, bueno, también saben que puedes fallar. Ellos también lo han vivido, así que tranquilo. Y esos son los peores, de alguna manera, espectadores que te pueden tocar, si es que lo quieres ver de la forma de desafío. Pero al mismo tiempo son los mejores porque te van a apoyar, te van a hacer fluir, si por lo menos son medianamente buenas personas. Así que mantén la calma. Lo peor que te puede pasar es que falles y vuelves y vas a otro grupo y lo haces. Eso por lo menos en el close-up. Si estás en el escenario, fallar es un poco más comprometedor porque todavía puede quedarte mucho o poco show, pero de alguna manera ya estás un poco comprometido con lo que acabas de hacer y te puede ir dejando una herida para el resto del show y te puede dejar medio consciente. Pero en el close-up, tú simplemente fallas y llegas a fallar, calmado, jajaja, nos reímos, bueno, puedes ahí salir jugando con lo que quieras. Ríete, relájate. Puta, no salió como esperaba, puta, voy a tratar de hacer algo, primera vez que lo hago, no salió, qué mal. Ríete nomás, hazlo sentir cómodo, como que estáis tranquilo en una situación, tengan un excelente día, o haces otra cosa después, algún truco automático o algo que sepas que manejas a la perfección, que no te va a fallar, que va a causar el impacto, por lo menos para que se vayan en última instancia con un buen impacto, una buena impresión tuya. Acuérdate que la primera y la última impresión son lo que más importan. Y después te vas al siguiente grupo, te relajas un poco y vas al siguiente grupo y vuelves a probar. A mí me gustaba hacer mucho al principio, quizás vas a escuchar esto más adelante, pero tenía una rutina muy establecida de 4 trucos y en el tercero o el segundo siempre me gustaba incluir un truco nuevo que estaba probando, que estaba ensayando, que todavía no estaba tan seguro también si tenía causado el suficiente impacto o para ir probando, para ir yo aprendiendo, para ir en el fondo midiendo esta temperatura que te hablaba antes de cómo está el truco. Entonces con eso, ¿qué me aseguraba? De que el primero era un muy buen truco, ya enganchaba, ya los tenía de mi lado, ya querían ver. El segundo también podía hacer lo mismo y el tercero probaba. Y si salía bien, genial, seguíamos adelante. Pero si salía mal, tenía el cuarto, que con el cuarto remataba y el cuarto me aseguraba que era buenísimo. Que dicho sea de paso, muchas veces uso una predicción que lo lleva directamente a mi cuenta social, a mis redes sociales, que ese truco le encanta a la gente. Yo no sabía que iba a impactar tanto, pero lo he probado infinitas veces y a la gente le encanta. Entonces siempre se terminan con una excelente impresión mía, obviamente después terminan siguiéndome en la red social que sea. Y es una maravilla, pero en el fondo me aseguraba de que si el tercero salía mal, tenía un cuarto para compensar y ahí me iba bien. Y yo también me iba contento de que por lo menos la última impresión fue contenta. Ahora el tercero falló, quizás porque falló, y ahí tienes que empezar a analizar por qué y qué puedes hacer mejor. Si fue un error o algo de manejo de público, lo ves. Si es un error de habilidad, de que estabas ahí tratando y se te cayeron las cartas, te falta quizás ensayar un poco, entonces ahí tienes que ir viendo. Pero eso es importante, siempre mantente tranquilo. Después tenemos, obviamente, lo que decía, y dentro que van de la mano, es usar el humor, la empatía. La gente, en realidad, o por lo menos lo que a mí me ha tocado, es bastante
empática, es bastante receptiva, es muy simpática. Y si alguna vez fallo, como que ellos también se ponen tristes conmigo de alguna manera, se ponen de mi lado, lo hago ponerse de mi lado. Entonces, ¿qué me hace eso? Que se entusiasman después como, hagamos otra cosa, si tú les muestras que tú quieres seguir, que tú quieres darle más ánimo, que quieres probar algo nuevo y quieres seguir adelante, ellos de alguna manera se suben al carro contigo y te apoyan y tratan de ayudarte a que el show fluya. Es algo muy bonito que quizás te ha pasado, quizás no, pero pruébalo porque es una sensación muy bonita y te va a ayudar un montón también. En el fondo, usar el humor y la empatía, usar tu actitud a favor tuyo. Ten eso muy en cuenta. Que no te importe el show, de alguna manera. Cuando falles, que no te importe. La actitud es la que te va a llevar adelante a seguir con el show y a que va a llevar a que el resto de la gente siga contigo y quiera seguir contigo. Así que tenlo muy presente eso. Después, obviamente, está el tercer tip que te puedo dar, es establecer límites. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando tú te presentas al tiro, como te decía antes, con el espectador que te interrumpe mucho, voy a hacer esto, vamos a usar esto, en el fondo empiezas como de alguna manera a poner límites. Quiero que saques una carta, solo una carta, después por favor fírmala. En el fondo vas dando las instrucciones y vas poniendo límites inmediatamente para que no haya opción de que se te vaya de las manos también, en el fondo. Les pido que por favor todos pongan de su parte para poder hacer que este truco funcione. Lo puedes hacer obviamente de manera amable, sino también obviamente va a depender mucho de la idiosincrasia de tu país y de cómo se comportan, porque obviamente esto lo digo desde mi vería, desde los países, desde los lugares y los países y la gente que yo le he hecho, pero siempre hay de todo. Entonces, también establecer los límites es importante. Y obviamente tú también cómo te presentes, si te presentas de una manera respetuosa, de una manera quizás más cortante, eso también a ellos les va a poner límites, a que si tú les das más confianza para que se propasen de alguna manera. Después el cuarto es desviar la atención y redirigir, que los magos tenemos que ser expertos en esto, obviamente, la misdirection. Así que ese también es un tremendo ejemplo. Tú, como te decía con los otros espectadores, si el espectador difícil está ahí, dirige la atención acá. Aléjalo, o sea, no aléjalo, pero en el fondo, córtale un poco la ventana, la posibilidad de que te interrumpa, de que te pueda molestar, de que te pueda hacer algo. Tú dirige la atención donde quieres, no hacia él, sino hacia ti. Porque si tú le empiezas a contestar, le empiezas a uno que te desafía, lo empiezas a desafiar de vuelta, vas a desviar la atención de lo que importa que es tu show y lo vas a convertir en otra cosa. Entonces tienes que tener, es un arma de doble filo, como te decía, tienes que saber muy bien cómo enfrentarlo. Va a depender de tu personalidad nuevamente, pero trata de dejarlo un poco aparte, o es lo que yo haría, y enfocarme en los que sí quieren pasarlo bien, desviar la atención de lo que está interrumpiendo y enfocarla acá, enfoca tu atención. Acuérdate que tienes varias formas de usar la atención de la gente. La vista es el primero de ellos, la palabra otra, tu cuerpo. En el fondo, sí, el espectador difícil está acá. Tres herramientas súper prácticas. Primero, vista. Miro para acá, hacia acá. Estoy mirando las manos hacia acá, con el público hacia acá, un poco dándole un poco la espalda hacia allá. La idea obviamente no es darle la espalda al público, lógico, pero en el fondo la atención no la estamos poniendo acá, la estamos poniendo acá, con todos mis sentidos. Eso es muy importante y eso la gente también, de alguna manera, la gente va siguiéndote. Si tú pones la mirada acá y le pones la atención acá, la gente automáticamente va también poner la atención acá. Así que ten eso en cuenta. Y después vas a ver cómo de alguna manera eso te va a llevar a cortarles de nuevo las herramientas que tiene el público, las herramientas que tiene ese público difícil, así que tenlo en cuenta. Y después, bueno, te voy a decir ahora otra cosa que encuentro que es importante, que es cómo salir de esas situaciones incómodas en caso de que ya se pongan muy difíciles. La primera es tener el plan de contingencia, que es como te decía, tener un truco que sea a prueba de fuego, un truco que no te falle con nada, un truco que lo puedas hacer con los ojos vendados, un truco que automático, no importa, pero uno que para ti sea ese truco que no falla con nada, que puede causar obviamente buenas impresiones, lo que quieras, pero que te puedes ayudar a salir de esta situación imprevista, de esta gente imprevista. Y que de hecho, si ves que la gente es muy insistente, que esas personas son muy insistentes, yo haría ese truco y después muchas gracias, que tenga una excelente noche, lo que sea, y te vas. Pero en el fondo te fuiste como mago, te fuiste bien parado. Así que tenlo muy en cuenta eso. Pero ten
ese plan de contingencia es bueno tenerlo, es bueno tenerlo. Así como, por ejemplo, si yo estoy haciendo mucha magia con cartas en un grupo y de repente me dicen, oye, ¿no tienes otra cosa? Obviamente tú tienes que tener algo más. Tienes que es manejar esos imprevistos porque de repente la gente obviamente asocia cartas como, ah, obvio, hay, qué sé yo, manipulación, técnica, no sé, eso va a depender también de qué tanto estés mostrando tú. Tema para otro video que quiero mostrarles más adelante. Pero en el fondo, si tú tienes que tener esos planes de contingencia en caso de, porque uno tiene que venir preparado para todo. Otra cosa que puedes hacer es aprovechar, obviamente, el apoyo del público. Si tienes a alguien que te molesta mucho, pero tienes a alguien, por este otro lado, muy participativo, que está muy entusiasmado con la magia, entonces eso, úsalo a tu favor, úsalo a tu favor. Ahí obviamente, enfócate en esa persona, deja que esa persona hable más también. Pregúntale cosas que en el fondo esa persona va a tapar lo que está haciendo el resto de alguna manera. Y eso es muy importante porque, ¿por qué? Porque esa persona y esta persona sí se conocen. O sería lo normal, si hay un grupo de gente, estas dos personas sí se conocen. Y esta persona, el interruptor, el molestoso o el borracho, qué sé yo, quizás contigo puede ser más falta de respeto, pero no sabes cómo es con esta otra persona. Y puede que esta persona de alguna manera le corte al tiro cualquier molestia que te esté causando a ti. Entonces puedes usarlo muy a favor. Por eso es importante enfocarse en esa persona que sí, digamos, tiene esa energía positiva y esa energía de querer hacer cosas. Tenlo muy en cuenta, porque de alguna manera ese es tu mejor aliado para lidiar con las personas que no son tan queridas en el grupo. En el grupo, no en el grupo, digámoslo así, que no son, que de alguna manera te cortan un poco a ti la guía y tu show y tu inspiración y tu concentración y todo lo que necesites para poder hacer el show bien. Así que úsalas a tu favor, tenlo muy en cuenta, pruébalo, porque te va a pasar. Y si ya te pasa, ojalá ya lo estés haciendo y ojalá te haya pasado. Y si tienes alguna otra idea, obviamente déjala en los comentarios, pero tenlo muy en cuenta. Después, el tercer tip que te puedo dar es, obviamente, y esto es otra cosa, es ser autocrítico y seguir mejorando. ¿Por qué? Porque puede pasar a veces que el problema no sean ellos y seas tú. Y tienes que ser autocrítico. Por eso cada vez, bueno, por lo menos a mí me pasa, cada vez que tengo algún espectador difícil o que siento que un show, sea de close-up, sea de salón, sea de escenario, no salió como esperaba, me queda aquí un mes. Y estoy todo el rato pensando, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué no funcionó? Por lo general, cuando a mí me pasa eso con un... Yo estuve, bueno, es una historia más personal, pero cuando me pasa, como te contaba esta historia de las tres mujeres, de que había una que no quería y que no quería y que como que se quería ir, me quedó marcado mucho tiempo porque entendía por qué, como que fue muy falta de respeto. Y la única forma de salir de eso rápido, y eso pasó la misma noche, pero igual me quedó marcado, pero la única forma de sacarme ese trago amargo esa misma noche fue agarrar las cosas y ir a hacer magia al tiro, a otro lado. No, yo me debería quizás haber ido a esa hora, en ese momento, cuando estaba ya haciendo, terminando en el fondo lo que me habían contratado, pero dije, tengo que hacer un poco más porque necesito sacarme como este trago amargo, entonces tengo que hacer más show, tengo que hacer más magia y quedarme con los buenos momentos que al final me llenan mucho más. Pero tienes que ser autocrítico en el fondo, decir, quizás realmente insulté a la otra persona, quizás traté mal a la otra persona sin quererlo, y obviamente si pasa, bueno, ser lo suficientemente grande y maduro de ir a pedir las disculpas necesarias, quizás. No es la idea, tú tienes que mantener una reputación, así que tenlo claro. Pero en el fondo hay que saber analizar y autoanalizarse toda la situación de lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Así que es algo para tener en mente. Y después, bueno, creo que esos son los tres principales que yo veo ahora de formas de seguir mejorando. Así que tenlo presente, trata de interiorizarlos. Que de nuevo, te lo repito, los tengo anotados, son el plan de contingencia, siempre tener uno, aprovechar el apoyo del público, tenerlos de tu lado, ser autocrítico para seguir creciendo y para que no te pasen estas cosas, porque quizás, como te digo, el espectador no era tan difícil y tú lo hiciste difícil, o tú te pusiste prepotente, o tú te pusiste muy a la defensiva, y eso a la larga te puede jugar mal. Y después, por último, te quiero hablar, ya para ir cerrando esta sección, es de la importancia de estar cómodo. ¿Y a qué me refiero con esto? Son dos cosas. La primera es obviamente estar cómodo y seguro mentalmente.
Y ahí obviamente es bueno tener quizás algunas técnicas para aumentar la confianza. Bueno, a mí lo que mejor me ha funcionado para la confianza es hacer mucha magia. Es hacer mucha magia, muchos grupos y al final por eso ya estoy relajado y sé que me puedo permitir fallar un poco. Si es, o sea, si es que pasa, ya prácticamente no pasa porque lo tienes muy interiorizado y puedes salir de situaciones de repente difíciles. O sea, de repente, por ejemplo, voy a hacerlo súper burdo, pero supongamos que le digo, pum, esta es tu carta elegida. No, no era, y honestamente me equivoqué. Pero yo no le digo que me equivoqué. Yo simplemente le digo, ah, puta, bueno, es que en realidad esta no es tu carta elegida, esta es la carta que nos va a ayudar a encontrar la carta elegida. Mira, quiero que te fijes bien. Y ahí tomas y haces lo que quieras, qué sé yo, agarras el 9 pum, 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 y listo, ya la tienes. Esta era tu carta elegida. Sí, sí, era jajaja, nos rimos, pa. Pero lo usas a tu favor. Porque la gente no tiene idea de lo que estás haciendo realmente. Ten eso presente. La gente no tiene idea de lo que estás haciendo. Entonces, todavía puede seguir, puede ser parte del show. Y ellos incluso lo pueden ver así. Entonces, no te eches tú a morir porque todavía no ha pasado. Bueno, y ahí obviamente existen muchas formas de evitar estos problemas. Por ejemplo, qué sé yo, en ese momento podría ser forzar la carta. Entonces, tú siempre sabes cuál es la carta que va a elegir y de alguna manera si hay algún problema y no era la carta la que sacaste, puedes jugar con eso. Ahí obviamente hay varias formas de salvarlo, pero bueno, eso es ya más preparación y más técnica. Y es importante tenerlo eso, tener esas herramientas para estar cómodo y estar seguro. Tener todas esas herramientas, todas esas técnicas, todo eso, toda esa habilidad para poder salir de esas situaciones difíciles que te los da de nuevo la experiencia y la habilidad y la práctica. Y el otro es estar preparado mental y físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Es de nuevo, físicamente puede ser un poco más difícil, si es que lo es, puede ser para un tema de escapismo, es un poco más complejo lo que estoy diciendo ahora, quizás esto no sea para ti, pero tienes que estar físicamente preparado y requiere muchísimo más entrenamiento y obviamente mentalmente también, ya sea para poder lidiar con las personas o para poder lidiar con situaciones complicadas en las que tú te veas en algún momento determinado dentro del escenario. Pero creo que ese ítem lo vamos a dejar para otro video. Entonces, en resumen, quiero resaltarte varias cosas. El primero, existen varios, varios espectadores difíciles. El que yo considero peor es el borracho porque es la suma, para mí es la suma de varios. Entonces tienes que tener cuidado. Usa las estrategias, son bastante buenas, pueden servirte mucho, te pueden sacar de varias situaciones. Obviamente, déjame si estás de acuerdo o en desacuerdo, quizás no estás de acuerdo, pero es por lo menos lo que a mí me ha servido para poder subsistir y para poder ir aprendiendo a cómo lidiar con estas situaciones. Me gusta ponerlo de mi lado, como digo, yo no trato de ser una persona conflictiva con el tema, trato de que sean parte de mi show y que mi equipo y que al final todos nos vayamos tranquilos de que lo pasamos bien. Así que espero que te esté gustando este tipo de video. Quiero hacer más videos sobre esto, hablando mucho más extensamente sobre teoría de magia y cómo poder ser un mejor mago. Así que espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.